Benvinguts a aquest programa d'Espai de Salut Holística. Avui tenim realment un regal. Es un regalo tenerte aquí, Satya Prem. Gracias a ti. Tenemos a Satya Prem, él está en Gerona haciendo una serie de cursos, de conferencias, y hacía tiempo que queríamos tenerte aquí y el universo nos ha regalado eso, fantástico, gratitud, ¿no? Satya Prem, háblanos un poquito de lo que realmente haces, tú eres un maestro zen contemporáneo, un maestro Advaita, y háblanos un poquito de esto. La gente que está viendo el programa no sabe bien qué es eso. Bueno, de verdad es un no trabajo. Fantástico, ese es el mejor. Es lo mejor. Es realmente, mientras parece que hago algo, que hablo y todo, es de verdad una abertura que se crea para que la gente brote, para que la gente despierte. Entonces, lo que hago de verdad es cuestionar la mente, sus creencias, para que la gente vea que lo que pensamos, lo que creemos, no tiene realidad existencial. O sea, en realidad lo que realmente vivimos es una proyección nuestra. Exactamente. Y eso es un sueño. O sea, estamos viviendo todos en un mundo conceptual que no existe. Entonces, es una invitación de verdad para que la gente empiece a ver lo que está por detrás de todo y honrarlo, o sea, vivirlo. Dejarlo moverse en lo que hace uno, en lo que piensa uno, cómo siente uno. Entonces, es un trabajo de descubrir, en el sentido de destapar lo que está por detrás de cada uno de nosotros. Un trabajo de desaprender. Exactamente, porque tenemos tanta información, tantos conceptos que nos impiden de vivir lo que está puesto, lo que es. Entonces, es invitar a la gente a dejar los conceptos, las creencias, la historia, el pasado, el tiempo, y empezar a vibrar en el momento. Eso. Háblanos un poco de esto, de vivir en el presente, y de eso que planteas en muchas de las conferencias que haces, que es la pregunta ¿quién soy yo? Sí, sí. Eso es, la pregunta es fundamental. Y claro, en el principio es una pregunta que te empresto, ¿sí? Porque hay gente que no tiene esa pregunta. Entonces, demuestro de alguna manera que la gente empiece a darse cuenta qué significa y dónde lleva. Entonces, todos vivimos en el ahora, o sea, no hay otra cosa que el ahora, pero estamos en eso inconscientes. Entonces, empezar a estar consciente de solo lo que tenemos es ese momento, ¿sí? Es ese momento. Eso es fundamental. No hay otro. Entonces, nos creemos que hay otro. Ahí está el cuento. Entonces, es como empezar a mostrar o a descubrir uno que no hay otro momento, es solo ese. Entonces, el pensar, el preocuparse, la culpa, el orgullo, todo eso está relacionado con el tiempo, con la mente. Pero si uno empieza a vibrar en el momento, hay una despreocupación, hay una relajación, una paz que empieza a moverte, a mover tus actos, incluso tus pensamientos y todo. Entonces, es como un disfrute, o es descubrir que la vida no es un problema para resolver, es realmente una diversión, es para disfrutar. Para disfrutar y aprender, ¿no? No pienso tanto, no me gusta el cliché de aprender porque implica dificultad y te refieres más a disfrutar, ¿no? Sí, porque si nosotros como humanidad estuviéramos aprendiendo, no estaríamos en el lío que estamos. Es una prueba concreta que no aprendemos nada. Entonces tenemos que parar, como incluso que parar de decir que estamos en la tierra para aprender, porque no aprendemos. En realidad es lo que dices tú, realmente todo es un sueño, es una proyección. Exacto. Darse cuenta de que eres el soñador del sueño te hace ver
que realmente las cosas no son como Sí. realmente crees que son, sino que hay algo más detrás, ¿no? Sí, y eso es importante vivirlo, no conceptualizar eso, pero vivirlo, saberlo. A cada paso del camino donde estés, estás como el observador y no como el actor, Claro. porque el actor es circunstancial Exacto. y claro, sufre las circunstancias, el cuerpo y la mente son impactados por el contexto. De Pero hecho, nosotros somos consciencia, ¿no? Sí, Y la consciencia lo que hace es proyectar un En- cuerpo para en- experimentar eso, ¿no? perfecto, pero en eso no hay nosotros, es solo eso. Solo eso, exacto. La idea de nosotros somos eso Ya es dual, ¿no? ya es dual y es una equivocación. En realidad Porque todos somos uno y simplemente no hay la dualidad, todos no hay, en uno, exacto, no hay, solo hay uno. no hay uno, exacto. ¿Entiende? Con el lenguaje se crean algunos problemas porque creemos que cuando decimos todos somos unos, eso, Ya eso partimos de es una abstracción. Partimos de la dualidad, no se puede Claro, experimentar así. porque el uno no se divide no se divide en nada. en dos. Entonces, comprender eso es un trabajo increíble, porque de verdad es algo que parece difícil cuando se mira, pero es muy simple, porque tú eres eso. Tú tienes solo que empezar, como dijimos en el principio, desaprender algo, destapar algo, y ya vas a ver, empieza a brotar. Y cuando sientes eso, ahí ya estamos. Y en eso no hay direcciones, no hay directivas. Eso es algo que es tu naturaleza. Tú tienes Además, que comprender. Claro, comprender eso. Y además hay una cosa que me gusta mucho de lo que dices, es que realmente eso es una experiencia. Sí. No es algo que tengo que hacer. Sí, eso no puedes hacer, porque el hacedor en eso no está. Exacto. Sí, aquí el lenguaje se queda un poquito chueco, pero es como se puede decir en algún momento, quizá en este programa te puede decir eso, que no es tampoco una experiencia, es una no experiencia. No experiencia. Porque en Me eso gusta más esa no hay definición. el experimentador. Entonces, eso es difícil de comprender, pero uno puede vivirlo. Vivirlo, exacto. Sí, puede Dime darse cuenta. Dime una cosa, haces unos encuentros que son satsang. ¿Qué es exactamente eso? Sé que harás uno ahora en Gerona, Sí. en Vic. Satsang, satsang es una palabra del sánscrito que quiere decir encuentro con la verdad. ¿Sí? Y quiere decir que cuando tú pones tus concepciones, tus conceptos, tu historia, tu pasado de lado, empiezas a ver algo que independe de lo que piensas. Y eso es igual para todos. O sea, todos los organismos, cuando vivencian eso, se ve algo totalmente universal. Que no hay límites. Y no hay discusión. No se puede discutir desde un punto subjetivo, yo experimenté de esta manera, no. En eso no hay el que experimentó, hay la experiencia. Y eso es el satsang. Satsang es encontrar la verdad. Y no la tuya o la mía, la verdad absoluta. Exacto. O sea, la verdad que está por detrás de todo que se manifiesta en el universo. La verdad que no es consecuencia de un juicio, sino que es la verdad absoluta, ¿no? Sí, no es un hecho, es profundamente, ¿cómo se dice? Es absoluto. ¿Cómo trabajas eso en los cursos? La gente que venga, ¿qué haces? ¿Trabajas a nivel de meditación? ¿Haces conferencias? No, la meditación no hacemos. De verdad lo que se hace es investigar puntos fundacionales de la concepción de quién eres tú. Entonces, empezamos con lo más simple. Tú eres un ser humano, pruébame. Tú eres hombre, pruébame. Tú tienes una edad, pruébame. ¿De dónde sacas todo eso? Entonces empezamos a ver que la percepción pura de ti mismo no está atrapada por los conceptos. Pero si te atrapas en los conceptos, tú tienes una experiencia que es proyectada por los conceptos. Claro, tú no vives tu experiencia, vives la experiencia que te proyectas.
que te enseñaron. Que te enseñaron. Entonces es importante que eso todo sea investigado. Eso es muy, ¿cómo se dice?, didáctico. Vamos por partes para que comprendas. Entonces, hasta que a un punto te des cuenta que lo que pensabas no tiene sustancia. Exacto. Entonces, estás en un... y eso es natural, ocurre naturalmente. Empiezas a sentir como una presencia silenciosa que emana desde este lugar donde no hay conceptos, donde no hay historia, no hay pasado, no hay tiempo. Eso es el trabajo. Entonces, la meditación se da naturalmente cuando tú investigas los conceptos que envasan tu noción de existir y luego pasas a ser. La meditación está en las preguntas que te haces y en el llegar a esa esencia. Exactamente, es algo que ocurre desde la comprensión de la investigación. No se hace una técnica formal porque eso... De hecho, si se hace una técnica, eso forma parte del ego. Forma parte del problema. Sí, el problema es que el problema no puede solucionar el problema. Tienes que entrar por otra puerta. Entonces es eso. Hay una cosa muy interesante, lo que has dicho es el hecho de convertirte en observador. Háblanos un poquito de esto para que la gente lo entienda. Me gustaría decir que no es un convertirse, es un darse cuenta que ya eres. De que ya eres observador. Eso está muy bien. Sí, eso no vas a convertir. Porque mira, la idea desde la mente, que está planteada en la mente, es occidental, quizá en el mundo todo hoy, es cambiar. Todos queremos ser otra cosa. Pero y en eso está el convertirse. Una proyección, claro. Pero eso no existe. Ya somos eso, lo que dices tú. Entonces, claro, tú puedes tornarte un mejor periodista, tú puedes tornarte un mejor futbolista, tú puedes tornarte un mejor lo que sea. Pero quién tú eres no se puede tornar. Eso ya es. Entonces, encontrar eso que ya es, que está planteado, ya está dado, es como ir quitando capas de una cebolla, ¿no? Exactamente, hasta descubrir que no hay nada dentro. Las creencias, todos los programas a nivel inconsciente, todas esas cosas que hacen que yo me crea que soy eso, que en realidad no soy. Claro, claro, y vivimos el problema, o sea, la gente sufre porque está atrapada en nociones que no tienen veracidad, no tienen veridad. No son reales. No son reales. O sea, son reales porque yo me creo que son reales, pero no porque lo sean. Sí, pero si crees no es real, ¿entiendes? Entonces, porque tú crees que una cosa es real, eso no es real porque tú crees. Las cosas son reales porque son reales, creas tú o no creas tú. Entonces, ver eso, además de las creencias, es el punto. De hecho, todo lo que cambia es ilusión. La verdad absoluta no cambia nunca. Nunca. Entonces, pero todo lo que conocemos con los sentidos y con la mente cambia todo el momento. Entonces, estamos en un sueño. Estamos en un sueño. ¿Sí? Entonces, el cuerpo es un sueño y además es un sueño que sueña. La mente es un sueño que suena. Mira, eso se torna tan complejo, es un laberinto. Entonces, por eso es tan importante darse cuenta que hay observación. Impersonal, claro. Tú no eres un observador, tú eres la observación impersonal. De hecho, la física cuántica demuestra que el observador modifica la realidad. Sí, pero ahí hablan de dos objetos relacionados. Hay que ir más allá de eso. Sí, más allá de eso, porque la observación no es observable. Dime una cosa, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? Un poquito resumida, ya sé que es muy largo, pero... Mi historia es que vengo de la hora y voy hasta la hora. Perfecto. Esa es la historia en una manera muy cortita. Perfecto, o sea que estás viviendo el presente y viviendo lo único que realmente existe. No hay otro tiempo, vale, solo hay ese. Y aún así, desde la dualidad, te hago la pregunta desde la dualidad, ¿vienes de tu proceso de aprendizaje de eso o de desaprendizaje de eso? Ahí haríamos un cambio en el discurso aquí, porque yo no vengo de ninguna parte, siempre estoy, pero el cuerpo, el mecanismo, el organismo que estás viviendo como yo... Es el que sí viene de algún sitio. Ese sí viene de algún sitio y claro, tiene, ¿cómo se dice?, cosas que le gustan hacer, como todos,
cosas que le gustan comer, como todos, tiene su ritmo, le gusta la fotografía, la poesía, le gusta incluso la política de alguna manera, no por política hacerla, pero para mostrar que la política, la manera que nos relacionamos, necesita tener más conciencia. Entonces, eso es vengo del periodismo, vengo de la terapia con Osho, con muchos años de trabajo, y todo eso para cambiar hasta que despacito uno empieza a darse cuenta que no hay que cambiar nada, porque todo cambia naturalmente, no hay nada. Ahí está un poco la clave, ¿eh? Darse cuenta de que no hay que cambiar nada y no hay que hacer nada para que cambie, porque ya cambia solo. Porque cambia solo. Mira, tú no necesitas, si estás triste por un rato, esa tristeza no estaba antes, está ahora y va a pasar. Todo lo que tienes que hacer es observar. La intención de cambiar eso porque no le gusta a uno, o sea, a la mente no le gusta la tristeza, es un lío. De hecho, cuanto más te opones a algo, más grande lo haces. Sí, sí, eso crece. Es como se dice así, donde pones tu atención, lo alimenta. Entonces, saca la atención de las cosas mínimas, ponga la atención en la atención de ella misma. Y ahí va a crecer. O sea, date cuenta que en ese momento hay observación del cuerpo con sus sensaciones, de la mente con sus pensamientos, pero eso no está disponible a los sentidos. Es algo que uno tiene que intuir, tiene que comprender. Y eso sí, poner la energía ahí. Ahí. O sea, cambiar el foco de atención. El foco, ¿no? sí. Entonces, haciendo eso realmente y dándose cuenta de eso. Porque de verdad nuestra naturaleza es atención. ¿Qué quiere un niño cuando llora? Quiere atención. ¿Qué quiere una persona, una mujer o un hombre cuando están relacionándose? Quieren atención. O sea, nosotros, es curioso, somos atención, pero al revés de... Nos creemos que no la tenemos y la buscamos fuera. Exactamente. Es volver a darse cuenta que tú eres la atención, no necesitas la atención del otro. Eres completo, eres todo, no necesitas nada. Pero sí creemos que necesitamos y ahí todo. A jugar, porque el mundo es mira, tú andas por ahí, ves, el mundo, la existencia es un regalo, ¿sí? Respira el cuerpo, digiere el cuerpo, descansa el cuerpo, se mueve el cuerpo, todo orgánicamente, sin interferencia egocéntrica, egótica, o como se dice, del ego. Del ego. Entonces, darse cuenta que todo está fluyendo como un río y relajarse en eso, permanecer observativo, es fantástico, porque es otra manera de realmente, bueno, la manera de vivir. De vivir. Sería la manera de vivir, porque la otra manera no es vivir, es sufrir. De todas maneras, si llegas a experimentar eso, no hay que olvidar que estamos en el mundo dual, por lo tanto, lo observo. Es que no estamos en el mundo dual, es el mundo dual que está en ti. Ahí, exacto. Y soy yo el que vivo esa experiencia, pero porque creo que esa existe. No, y de verdad tú no vives, eso todo está viviendo en ti. Tú eres la observación. El mundo, o sea, lo que aparece, lo que aparenta ser las cosas, todo eso aparece en ti. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ver eso. No estamos en el mundo dual, pero el mundo dual está en ti. Vale. ¿Entiendes? Entonces es un cambio de paradigma, así de profundo, de cómo la mente describe el mundo. Porque de verdad al final el mundo es una descripción, nada más. Nada más, exacto. Y además una descripción que nos muestra. ¿Qué es eso? Memorias, viene de... ¿Qué es eso? ¿Sí? Cuando uno se pregunta qué es eso, la mente va a decir es un libro. Pero ese es un concepto al pasado. Al pasado. Porque un niño no sabe qué es eso. O quizá una gente que nunca ha visto un libro no sabe qué es un libro. Exacto. Entonces estamos relacionados con las cosas a través de un intermediario, que es la mente, que diseña, crea una realidad que es virtual. Totalmente. ¿Entiendes? De hecho, como la mente lo que hace es codificar o procesar esa información,
según la capacidad que tenga yo de procesar cierta información, veré una realidad u otra. Y según tu condicionamiento. Exacto. O sea, quiere decir que las lentes que usas, no las lentes esas, pero las mentales, te muestran un mundo que no es totalmente real. Y claro, cuando uno empieza a sacar las lentes, empieza a ver que todo es mucho más brillante, mucho más vivo, mucho más divertido que uno tenía en cuenta. Satya Prem, ¿vas a sacar un libro? Sí, este libro, sí, estoy aquí para... Sí, tú eres el Buda, sí, tú eres el Buda. Son charlas que aquí trabajamos con todo eso de una manera muy didáctica para que la gente se dé cuenta que el Buda no está afuera, ¿sí? El Buda es tu interioridad, es la observación interior. Lo que decías, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Entonces, el libro que saco ahora en español, y vengo aquí para mostrarles. Okay. Es muy interesante lo que dices, que realmente no hay que hacer nada para ser Buda, porque Buda ya lo eres. Lo que pasa Sí, Buda quiere decir... esencia, ¿no? Quiere decir el despertar, el despierto. El despierto. La palabra Buda quiere decir despierto. Entonces nosotros aprendemos desde todo la religión que el Buda es un tipo, un señor. Sí, que hace cosas raras. Sí, pero ese es Gautama, eso es un señor que tiene un nombre. Sí, ese no es el Buda. El Buda es la naturaleza de uno, es la conciencia. Entonces, darte cuenta que tú eres el Buda, no hay Buda afuera, tú eres el Buda, tú tienes que descubrir eso. Entonces, mi invitación es esa, descubra, mira al lugar correcto y vas a encontrarlo. Todos que miraron lo encontraron. Perfecto. Lo encontraron. Lo encontraron. Satya Prem, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Te seguiremos todo este recorrido que haces por Gerona, por Vic, que haces conferencias, haces el satsang, y la verdad es que nos gustaría tenerte más por aquí. Bueno, supongo que me invitan, que vuelvo. Te invito las veces que haga falta, sí, claro, para hablar de esos temas. No hay mucha gente que hable como tú, y eso es muy interesante porque es necesario un cambio de conciencia. Sí, me parece. Y vamos ahí, ¿no? Un poquito. Vamos. Gracias por... personas como tú lo hacen posible. Claro, vamos. Muchas gracias. Gracias a ti.